Jueves de la 21ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere a aquel mal siervo para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Este pasaje de hoy, apenas proclamado, sigue al del discurso escatológico, que es así como comienza este capítulo 24 de San Mateo. Comienza con el anuncio profético de la destrucción del templo. Están admirados los discípulos y el Señor les dice: pues aquí, de este templo tan maravilloso, no quedará piedra sobre piedra. Y luego inmediatamente el Señor les predice, ellos quieren saber, porque se dan cuenta que está hablando de un tiempo cercano o no tan cercano, pero un tiempo tremendo. El tiempo, en el fondo, de la ira de Dios. Y luego el Señor les predice guerras, persecuciones, la gran tribulación futura, la venida de falsos profetas, la abominación de la desolación que había predicho el profeta Daniel. Así lo menciona el Señor. O sea, cuando se ha quitado el sacrificio perpetuo del templo, lo traducimos en la Eucaristía de la Iglesia y se ha reemplazado por una parodia. Estamos muy cerca de eso, ¿no? ¿Y cuántas parodias hay que no se sabe qué son? Y se instale la adoración idolátrica. Esa será la señal, dice Jesús a sus discípulos, que habrá que huir de la ciudad. Está refiriéndose a Jerusalén. Y habrá falsos cristos. Después de la gran tribulación se oscurecerá el cielo. Habrá una conmoción cósmica y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, de Jesucristo. La cruz luminosa en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Y enviará a sus ángeles con trompeta de sonido grande, y juntarán a los elegidos de él de los cuatro vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra. Esto está en Mateo 24:30. El Señor habla claramente de su venida en gloria, la parusía. Parusía significa presencia, pero presencia en la que se manifiesta su gloria. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor la tenemos ya, en cada Eucaristía, aunque velada a nuestros sentidos. Y sería velada también a nuestra razón si no contásemos con la luz de la fe. Por eso, aunque para algunos sea motivo de crítica, la exclamación que sigue al Mysterium Fidei, como se hace en el Novus Ordo, en la misa nueva, apenas transustanciados el pan y el vino, el sacerdote que dice, Mysterium Fidei, es decir, ante la presencia real y sustancial del Señor, y ahí se alude a la otra venida, cuando se dice: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Decía motivo de crítica porque la última frase es equívoca, es decir, tiene dos significados.
ya que el Señor ya está ahí, en el altar. Entonces no se puede decir ven si estamos pensando en la presencia suya en la Eucaristía. Pero la exclamación, sin embargo, está referida precisamente a la parusía, cuando el Señor vuelva en gloria, cuando vuelva en gloria. Ahí, evidentemente, la gloria no la tenemos manifiesta, ¿no es cierto? En italiano es algo diferente la fórmula porque se dice, lo traduzco, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en la espera de tu venida. Pues esto de la segunda venida de Jesucristo lo tenían muy presente y juzgaban que era más o menos inminente en los primeros tiempos del cristianismo. Pero, como lo pone el Señor en la parábola, aunque el amo tarde en llegar, igualmente vendrá. Por tanto, hay dos verdades muy importantes que deben quedar fijas en nosotros. El Señor ha de venir, esa es una, y debemos estar preparados a su venida, es la otra. El Señor vendrá, pero no sabemos cuándo, ¿no? La venida de Cristo es un misterio, y no valen como hacen algunos cálculos, no. En muchos otros pasajes dice que Cristo vendrá como un ladrón. Bueno, aquí lo dice también. Lo cual no se refiere tampoco al encuentro que vendrá a la muerte de cada uno, sino a su parusía. Por lo menos por eso digo, debemos estar vigilantes. O según la parábola de las 10 doncellas con la lámpara encendida, que si no me equivoco viene después esa parábola de las doncellas en San Mateo. Bueno, esto supone que un estado de alerta constante, cuidándose cada uno de no dejarse arrastrar por la pereza espiritual, la asidia, no es eso, ni tampoco tibieza espiritual, y combatiendo contra las pasiones y las malas inclinaciones. San Jerónimo decía, marcháis cargados de oro, guardados del ladrón. Lo tenemos todo. Tenemos la revelación, lo tenemos al Señor, tenemos la filiación divina, tenemos las gracias, tenemos los sacramentos, todo. Pero si no vigilamos, podemos perderlo. Y en el fondo siempre por causa nuestra, por desidia, por descuido. Y a propósito de vigilancia, me preguntan acerca de los mandamientos, si aún deben cumplirse, porque luego de su venida Jesucristo trajo, dicen, la ley de la gracia. Y como Jesucristo justifica, los mandamientos deben ser, no necesitan ser absolutos. Él justifica, pero dejan de ser absolutos. Bueno, y me dicen que oyeron eso, me lo pusieron en un mensaje por escrito. El predicador decía, los observo, hablo de los mandamientos, pero no como absolutos, porque sé que lo que me justifica es Jesucristo. Bueno, lo menos que se puede decir que esto es Lutero. Lutero decía, y eso creen la mayoría de los protestantes, que no son las obras las que nos justifican, sino la gracia que viene por Jesucristo. Y esta se recibe por la fe. Es decir, el principio de sola fide, solo fe. Enseñaba Lutero que la salvación era un don de la gracia de Dios, alcanzable solo a través de la fe en Jesús. Y llegó a decir, peca fuertemente y cree más fuertemente. La idea falsa es que como nadie puede justificarse por las obras, lo que es cierto, nadie puede salvarse por sus propias obras, solo la gracia lo justifica, lo cual es engañoso. ¿Por qué? Porque la gracia que viene por Jesucristo nos justifica, sí, claro, pero bajo condiciones. Si cuando obramos y seguimos los mandamientos, caemos en pecado grave y arrepentidos, acudimos a Dios con el propósito de no pecar y con la voluntad de enmendar el pecado y de hacer penitencia, entonces seremos perdonados, o sea, justificados por los méritos de Jesucristo, por su muerte y resurrección. Y que la ley siempre es vigente y siempre lo será. El Señor mismo puso esto muy claro cuando dijo, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas,
no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Y a continuación agregó, el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Asumiendo que llega, claro, al reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Esto está en el capítulo 5, ¿no? de San Mateo, los versículos 17 al 19. Y eso debería tenerlo en cuenta el predicador que dijo aquello que los mandamientos no son absolutos. Por eso estemos muy vigilantes con lo que oímos y también, por supuesto, con lo que hacemos. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.